Libro primero. Capítulo primero. De la imitación de Cristo y desprecio de todas las vanidades del mundo. Jesús, nuestro modelo. Quien me sigue no anda en tinieblas, dice el Señor. San Juan, capítulo 8, versículo 12. Estas palabras son de Cristo, con las cuales nos amonesta que imitemos su vida y costumbres, si queremos verdaderamente ser alumbrados y libres de toda la ceguedad del corazón. Sea pues nuestro estudio pensar en la vida de Jesús. El Espíritu de Cristo. La doctrina de Cristo excede a la de todos los santos, y el que tuviese espíritu hallará en ella maná escondido. Mas acaece que muchos, aunque a menudo oigan el Evangelio, gustan poco de él, porque no tienen espíritu de Cristo. El que quiera, pues, experimentar plenamente todo el sabor de las palabras de Cristo, conviene que procure conformar con él toda su vida. Vanidad de la ciencia humana. ¿Qué te aprovecha disputar altas cosas de la Trinidad si no eres humilde por donde desagradas a la Santísima Trinidad? Por cierto, las palabras subidas no hacen santo ni justo, mas la virtuosa vida hace al hombre amable a Dios. Más deseo sentir la contrición que saber definirla. Si supieses toda la Biblia a la letra y los dichos de todos los filósofos, ¿qué te aprovecharía todo sin caridad y gracia de Dios? Vanidad de vanidades y todo vanidad. Lo que vale es amar y servir a Dios. Suma sabiduría es, por el desprecio del mundo, ir a los reinos celestiales. Libro del Eclesiástico, capítulo 1, versículo 2. Vanidad de las cosas transitorias. Y pues así es. Vanidad es buscar riquezas perecederas y esperar en ellas. También es vanidad desear honras y ensalzarse vanamente. Vanidad es seguir el apetito de la carne y desear aquello por donde después te sea necesario ser castigado gravemente. Vanidad es desear larga vida y no cuidar que sea buena. Vanidad es mirar solamente a esta presente vida y no prever a lo venidero. Vanidad es amar lo que tan presto se pasa y no buscar con solicitud el gozo perdurable. Mirando al cielo. Acuérdate frecuentemente de aquel dicho de la Escritura que dice: no se harta la vista de ver ni el oído de oír. Libro del Eclesiástico, capítulo 1, versículo 8. Procura, pues, desviar tu corazón de lo visible, porque los que siguen su sensualidad manchan su conciencia y pierden la gracia de Dios. Capítulo segundo. Del bajo aprecio de sí mismo. Ciencia y caridad. Todos los hombres, naturalmente, desean saber, mas ¿qué aprovecha la ciencia sin el temor de Dios? Por cierto, mejor es el rústico humilde que le sirve que el soberbio filósofo que, dejando de conocerse, considera el curso del cielo. El que bien se conoce, tiénese por vil y no se deleita en alabanzas humanas. Si yo supiese cuánto hay en el mundo y no estuviese en caridad, ¿qué me aprovecharía delante de Dios que me juzgará según mis obras? La vana ciencia hincha. No tengas deseo de demasiado de saber, porque en ello se halla grande estorbo y engaño. Los letrados gustan de ser vistos y tenidos por sabios. Muchas cosas hay que el saberlas poco o nada aprovechan al alma, y muy loco es el que en otras cosas entiende, sino en las que tocan a la salvación. Las muchas palabras no hartan el alma, mas la buena vida le da refrigerio.
y la pura conciencia causa gran confianza en Dios. Nuestra ignorancia. Cuanto más y mejor entiendas, tanto más gravemente serás juzgado, si no vivieres santamente. Por eso no te ensalces por alguna de las artes o ciencias, mas teme el conocimiento que de ellas se te ha dado. Si te parece que sabes mucho y entiendes muy bien, ten por cierto que es aún mucho más lo que ignoras. No quieras con presunción saber cosas altas, mas confiesa tu ignorancia. ¿Por qué te quieres tener más que otro, hallándose muchos más doctos y sabios en la ley que tú? Si quieres saber y aprender algo provechosamente, desea que no te conozcan ni te estimen. Desprecio de sí mismo. El verdadero conocimiento y desprecio de sí mismo es altísima y doctísima lección. Gran sabiduría y perfección es sentir siempre bien y grandes cosas de otros, y tenerse y reputarse en nada. Si vieres pecar a alguno públicamente, o cometer culpas graves, no te debes juzgar por mejor, porque no sabes cuánto podrás perseverar en el bien. Todos somos débiles, mas tú a nadie tengas por más débil que a ti mismo. Capítulo 3. De la doctrina de la verdad. Dios es la verdad. Bienaventurado aquel a quien la verdad por sí misma enseña, no por figuras y voces que se pasan, sino así como es. Nuestra estimación y nuestro sentimiento a menudo nos engañan y conocen poco. ¿Qué aprovecha la curiosidad de saber cosas obscuras y ocultas, pues que del no saberlas no seremos en el día del juicio reprendidos? Gran locura es que, dejadas las cosas útiles y necesarias, entendamos con gusto en las curiosas y dañosas. Verdaderamente, teniendo ojos, no vemos. Dios nos habla. ¿Qué se nos da de los géneros y especies de los lógicos? Aquel a quien habla el Verbo eterno de muchas opiniones se desembaraza. Del Verbo eterno salen todas las cosas, y todas predican este uno. Y este es el principio que nos habla, según San Juan capítulo 8, versículo 25. Ninguno entiende o juzga sin él rectamente. Aquel a quien todas las cosas le fueren uno, y trajere a uno, y las viere en uno, podrá ser estable y firme de corazón y permanecer pacífico en Dios. Oh verdadero Dios, hazme permanecer uno contigo en caridad perpetua. Enójame muchas veces leer y oír muchas cosas. En ti está todo lo que quiero y todo lo que deseo. Callen todos los doctores. No me hablen las criaturas. En tu presencia, háblame tú solo. Todo a honra de Dios. Cuanto alguno fuere más unido contigo y más sencillo en su corazón, tanto más y mayores cosas entenderá sin trabajo, porque de arriba recibe la luz de la inteligencia. El espíritu puro, sencillo y constante no se distrae aunque entienda en muchas cosas, porque todo lo hace a honra de Dios y esfuérzase en estar desocupado en sí de toda sensualidad. ¿Quién más te impide y molesta que la afición de tu corazón no mortificada? El hombre bueno y devoto primero ordena dentro de sí las obras que debe hacer de fuera, y ellas no le llevan a deseos de inclinación viciosa, mas él las trae al albedrío de la recta razón. ¿Quién tiene mayor combate que el que se esfuerza en vencerse a sí mismo? Y esto debería ser nuestro negocio, querer vencerse a sí mismo y cada día hacerse más fuerte y aprovechar en mejorarse. Ante todo, la virtud. Toda la perfección de esta vida tiene consigo cierta imperfección, y toda nuestra especulación no carece de alguna oscuridad.
El humilde conocimiento de ti mismo es más cierto camino para Dios que escudriñar la profundidad de la ciencia. No es de culpar la ciencia, ni cualquier otro conocimiento de lo que en sí mismo considerado es bueno y ordenado de Dios. Mas siempre se ha de anteponer la buena conciencia a la vida virtuosa, porque muchos estudian más para saber que para bien vivir, y yerran muchas veces y poco o ningún fruto hacen. Solo la virtud aprovecha. Si tanta diligencia pusiese en desarraigar los vicios y sembrar las virtudes, como en mover cuestiones, no se harían tantos males y escándalos en el pueblo, ni habría tanta disolución en los monasterios. Ciertamente, en el día del juicio, no nos preguntarán qué leímos, sino qué hicimos, ni cuán bien hablamos, sino cuán honestamente hubiéramos vivido. Dime, ¿dónde están ahora todos aquellos señores y maestros que tú conociste cuando vivían y florecían en los estudios? Ya poseen otros sus rentas, y por ventura no hay quien de ellos se acuerde. En su vida parecían algo, ya no hay de ellos memoria. La ciencia de la virtud. Oh, cuán presto se pasa la gloria del mundo. Agradaría a Dios que su vida concordara con su ciencia, y entonces hubieran estudiado y leído bien. ¿Cuántos perecen en este siglo por su vana ciencia, que cuidarán poco del servicio de Dios? Y porque eligen ser más grandes que humildes, se hacen vanos en sus pensamientos. Verdaderamente es grande el que tiene grande caridad. Verdaderamente es grande el que se tiene por pequeño y tiene en nada la cumbre de la honra. Verdaderamente es prudente el que todo lo terreno lo tiene por estiércol para ganar a Cristo. Y verdaderamente es sabio aquel que hace la voluntad de Dios y deja la suya. Capítulo 4. De la prudencia en las acciones. No creer fácilmente. No se debe dar crédito a cualquier palabra ni a cualquier espíritu, mas con prudencia y espacio se deben, según Dios, examinar las cosas. Se siente más dolor las veces que se cree y se dice el mal del prójimo que el bien. Mas los varones perfectos no creen ligeramente cualquier cosa que les cuentan, porque saben bien que la flaqueza humana se presta al mal y es muy inconsciente en las palabras. La vida virtuosa da prudencia. Gran sabiduría es no ser hombre inconsiderado en lo que ha de hacer, ni tampoco porfiado en su propio sentir. A esta sabiduría también pertenece no creer a cualquier palabra de hombre, ni decir luego a los otros lo que oye o cree. Toma consejo de hombre sabio y de buena conciencia, y apetece ser mejor enseñado de otro que seguir tu parecer. La buena vida hace al hombre sabio según Dios, y experimentado en muchas cosas. Cuanto alguno fuere más humilde en sí y más sujeto a Dios, tanto será más sabio y sosegado en todo. Capítulo 5. De la lección de las Santas Escrituras. La Sagrada Escritura es la verdad. En las Santas Escrituras se debe buscar la verdad y no la elocuencia. Toda la Escritura Santa se debe leer con el espíritu que se hizo. Mas debemos buscar el provecho en la Escritura que no la sutileza de las palabras. De tan buena gana debemos leer los libros sencillos y devotos como los graves y profundos. No te mueva la autoridad del que escribe, si es de pequeña o grande ciencia, mas anímate a leer el amor de la pura verdad. No mires quién lo ha dicho, mas atiende qué tal es lo que se dijo. La palabra del Señor. Los hombres pasan,
La verdad del Señor permanece para siempre. Salmo 116, versículo 2. De diversas maneras nos habla Dios, sin excepción de personas. Nuestra curiosidad nos impide muchas veces el provecho que se saca en leer la Escritura, cuando queremos entender y escudriñar lo que llanamente se debía creer. Si quieres aprovechar, lee con humildad, fiel y sencillamente, y nunca desees nombre de letrado. Pregunta de buena voluntad y oye callando las palabras de los santos, y no te desagraden las sentencias de los viejos, porque no las dicen sin causa. Capítulo 6. De los deseos desordenados. El mal produce inquietud. Cuántas veces desea el hombre desordenadamente alguna cosa, luego pierde el sosiego. El soberbio y el avariento nunca están quietos. El pobre y humilde de espíritu vive en mucha paz. El hombre que no es perfectamente mortificado en sí, presto es tentado y vencido de cosas pequeñas y viles. La virtud de la paz. Pero si alcanza lo que deseaba, siente luego pesadumbre, por el remordimiento de la conciencia, porque siguió a su apetito, el cual nada aprovecha para alcanzar la paz que buscaba. En resistir, pues, a las pasiones, se halla la verdadera paz del corazón, y no en seguirlas. Pues no hay paz en el corazón del hombre carnal, ni del que se ocupa en lo exterior, sino en el que es fervoroso y espiritual. Capítulo 7. ¿Cómo se ha de huir de la vana esperanza y de la soberbia? Confianza en Dios. Vano es el que pone su esperanza en los hombres o en otra cosa criada. No te avergüences de servir a otro por amor de Jesucristo y parecer pobre en este siglo. No confíes de ti mismo, sino pon tu esperanza en Dios. Haz lo que puedas y Dios favorecerá tu buena voluntad. No confíes en tu ciencia, ni en la astucia de ningún viviente, sino en la gracia de Dios, que ayuda a los humildes y abate a los presumidos. No envanecerse de los dones naturales. Si tienes riqueza, no te gloríes en ella, ni en los amigos, aunque sean poderosos, sino en Dios, que todo lo da y sobre todo se desea dar a sí mismo. No te ensalces por la gallardía y hermosa disposición del cuerpo, que con pequeña enfermedad se destruye y afea. No te engrías de tu habilidad o ingenio, no sea que desagrades a Dios, de quien es todo bien natural. Conservar la humildad. No te estimes por mejor que otros, porque no seas quizás tenido por peor delante de Dios, que sabe lo que hay en el hombre. No te ensoberbezcas de tus buenas obras, porque de otra manera son los juicios de Dios que los de los hombres, y a Él muchas veces desagrada lo que a éstos les contenta. Si tuvieres algo bueno, piensa que son mejores los otros, porque así conservas la humildad. No te perjudicas si te pusieres debajo de todos, mas es muy dañino si te antepones a solo uno. Continua paz tiene el humilde, mas en el corazón del soberbio hay emulación y saña frecuente. Capítulo 8. ¿Cómo se ha de evitar la mucha familiaridad? Familiaridad con solo Dios. No descubras tu corazón a cualquiera, mas comunica tus cosas con el sabio y temeroso de Dios. Con los jóvenes y extraños conversa poco. Con los ricos no seas lisonjero, ni estés de buena gana delante de los grandes. Acompáñate de los humildes y sencillos, y con los devotos y bien acostumbrados, y trata con ellos cosas de edificación.
No tengas familiaridad con ninguna mujer, mas, en general, recomienda a Dios todas las buenas. Desea ser familiar a solo Dios y a sus ángeles, y huye de ser conocido de los hombres. Caridad con todos. Justo es tener caridad con todos, pero no conviene la familiaridad con muchos. Algunas veces sucede que la persona no conocida resplandece por la buena fama, pero su presencia suele parecer mucho menos. Pensamos algunas veces agradar a otros con nuestra conversación, y más les ofendemos porque ven en nosotros costumbres menos ordenadas. Capítulo 9. De la obediencia y sujeción. Seguridad en la obediencia. Gran cosa es estar en obediencia, vivir debajo de un superior y no tener voluntad propia. Mucho más seguro es estar en sujeción que en mando. Muchos están en obediencia más por necesidad que por caridad, los cuales tienen trabajo y ligeramente murmuran, y nunca tendrán libertad de ánimo, si no se sujetan por Dios de todo corazón. Anda de una parte a otra, y no hallarás descanso, sino en la humilde sujeción al superior. La imaginación y mudanza de lugar a muchos han engañado. Condescendamos por Dios. Verdad es que cada uno se rige de buena gana por su propio parecer y se inclina más a los que siguen su sentir. Si Dios está entre nosotros, necesario es que dejemos algunas veces nuestro parecer por el bien de la paz. ¿Quién es tan sabio que lo sepa todo enteramente? Pues no quieras confiar demasiadamente en tu sentido. Más gusta también oír de buena gana el parecer de otro. Si tu parecer es bueno y lo dejas por Dios y sigues el ajeno, más aprovecharás de esta manera. Evitemos la terquedad, porque muchas veces he oído decir ser más seguro oír y tomar consejo que darlo. Bien puede también acaecer que sea bueno el parecer de uno, mas no querer sentir con otros cuando la razón o la causa lo demandan es señal de soberbia y obstinación. Capítulo 10. ¿Cómo se ha de disminuir la abundancia de las palabras? El hablar mucho nos daña. Excusa cuanto pudieres el ruido de los hombres, pues mucho estorba el tratar de las cosas del siglo, aunque se digan con buena intención, porque pronto somos amancillados y cautivos de la vanidad. Muchas veces quisiera haber callado y no haber estado entre los hombres, pero ¿cuál es la causa que con tanto ánimo hablamos unos con otros, viendo cuán pocas veces volvemos al silencio sin daño de la conciencia? La razón es que por el hablar buscamos ser consolados unos de otros y deseamos aliviar el corazón fatigado de pensamientos diversos. Y de muy buena gana nos detenemos en hablar o pensar de las cosas que amamos o de las adversas que sentimos. Guardar la lengua. Mas hay dolor, que muchas veces sucede vanamente y sin fruto, porque esta exterior consolación es de gran detrimento a la interior divina. Por eso, velemos y oremos, no se nos pase el tiempo en balde. Si puedes y conviene hablar, sea de cosas que edifiquen. La mala costumbre y el descuido en aprovechar ayudan mucho a la poca guarda de nuestra lengua, pero no poco servirá para nuestro espiritual aprovechamiento la devota plática de cosas espirituales, especialmente cuando muchos de un mismo espíritu y corazón se juntan en Dios. Capítulo 11. ¿Cómo se debe adquirir la paz y del celo de aprovecharla? La paz del corazón.
Mucha paz tendríamos si en los dichos y hechos ajenos que no nos pertenecen no quisiéramos meternos. ¿Cómo quiere estar en paz mucho tiempo el que se entromete en cuidados ajenos y busca ocasiones exteriores y dentro de sí, poco o tarde, se recoge? Bienaventurados los sencillos, porque tendrán mucha paz. La mortificación. ¿Cuál es la causa por que muchos de los santos fueron tan perfectos y contemplativos? Porque estudiaron en mortificarse totalmente a todo deseo terreno, y por eso pudieron, con lo íntimo del corazón, allegarse a Dios y ocuparse libremente en sí mismos. Nosotros nos ocupamos mucho con nuestras pasiones y tenemos demasiado cuidado de lo que es transitorio, y también pocas veces vencemos un vicio perfectamente, ni nos alentamos para aprovechar cada día, y por esto nos quedamos tibios y aún fríos. Nuestras malas inclinaciones. Si fuésemos perfectamente muertos a nosotros mismos y en lo interior desocupados, entonces podríamos gustar de las cosas divinas y experimentar algo de la contemplación celestial. El impedimento mayor es que somos esclavos de nuestras inclinaciones y deseos y no trabajamos por entrar en el camino perfecto de los santos. Y también, cuando alguna adversidad se nos ofrece, muy presto nos desalentamos y nos volvemos a las consolaciones humanas. Luchar con valor. Si nos esforzásemos más en la batalla a pelear como fuertes varones, veríamos, sin duda, la ayuda del Señor, que viene desde el cielo sobre nosotros, porque dispuesto está a socorrer a los que pelean y esperan en su gracia, y nos procura ocasiones de pelear para que alcancemos victoria. Si solamente en las observancias de fuera ponemos el aprovechamiento de la vida religiosa, presto se nos acabará la devoción que teníamos. Mas pongamos el hacha a la raíz, para que libres de las pasiones, poseamos pacíficamente nuestras almas. Aprovechar cada día. Si cada año desarraigásemos un vicio, rápidamente seríamos perfectos. Mas ahora, al contrario, muchas veces experimentamos que fuimos mejores y más puros en el principio de nuestra conversión que después de muchos años de profesos. Nuestro fervor y aprovechamiento cada día debe crecer. Mas ahora ya nos parece mucho conservar alguna parte del primer fervor. Si al principio hiciésemos algún esfuerzo, podríamos después hacerlo todo con facilidad y gozo. Vencer la propia voluntad. Grave cosa es dejar la costumbre, pero más grave es ir contra la propia voluntad. Mas si no vences las cosas pequeñas y ligeras, ¿cómo vencerás las dificultosas? Resiste en los principios a tu inclinación y deja la mala costumbre, porque no te lleve poco a mayor dificultad. Oh, si mirases cuánta paz a ti mismo y cuánta alegría darías a los otros, rigiéndote bien, yo creo que serías más solícito en el aprovechamiento espiritual. Capítulo 12. Del aprovechamiento de las adversidades. El padecer lleva a Dios. Bueno es que algunas veces nos sucedan cosas adversas y vengan contrariedades, porque suelen atraer al hombre a sí mismo, para que se conozca desterrado y no ponga su esperanza en cosa alguna de este mundo. Bueno es que padezcamos a veces contradicciones y que sientan de nosotros mal e imperfectamente, aunque hagamos bien y tengamos buena intención. Estas cosas de ordinario nos ayudan a ser humildes y nos apartan de la vanagloria, porque entonces buscamos a Dios por testigo interior, cuando desde fuera somos despreciados de los hombres
y no nos dan crédito. Tenemos necesidad de Dios. Por eso debía uno afirmarse de tal manera en Dios que no le fuese necesario buscar muchas consolaciones humanas. Cuando el hombre de buena voluntad es atribulado, tentado o afligido con malos pensamientos, entonces conoce tener de Dios mayor necesidad, experimentando que sin Él no puede nada bueno. Entonces se entristece, gime y ora a Dios por las miserias que padece. Entonces le es molesta la vida larga y desea hallar la muerte para ser desatado de este cuerpo y estar con Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Entonces también conoce que no puede haber en el mundo perfecta seguridad ni cumplida la paz. Capítulo 13. ¿Cómo se ha de resistir a las tentaciones? Tendremos tentaciones. Mientras en el mundo vivimos, no podemos estar sin tribulaciones y tentaciones, por lo cual está escrito en el libro de Job: tentación es la vida del hombre sobre la tierra. Libro de Job, capítulo 7, versículo 1. Por eso cada uno debe tener mucho cuidado acerca de la tentación y velar en oración, para que no haya el demonio lugar de engañarle, pues éste nunca duerme, mas busca por todos lados a quien devorar. Primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ninguno hay tan santo ni tan perfecto que no tenga algunas veces tentaciones, y no podemos vivir sin ellas. Las tentaciones son útiles, mas las tentaciones son muchas veces utilísimas al hombre, aunque sean graves y pesadas, porque en ellas es uno humillado, purgado y enseñado. Todos los santos, por muchas tribulaciones y tentaciones, pasaron y aprovecharon, y los que no las quisieron sufrir y llevar bien, fueron tenidos por malos y desfallecieron. No hay orden o religión tan santa, ni lugar tan secreto, donde no haya tentaciones y adversidades. Humildad en las tentaciones. No hay hombre seguro del todo de tentaciones mientras vive en esta tierra, porque en nosotros mismos está la causa de donde vienen, porque nacimos con la inclinación al pecado. Pasada una tentación o tribulación, sobreviene otra, y siempre tendremos que sufrir, porque se perdió el bien de nuestra primera felicidad. Muchos quieren huir de las tentaciones, pero caen en ellas más gravemente. No se puede vencer solo con huirlas. Con paciencia y verdadera humildad nos hacemos más fuertes que todos los enemigos. Dios nos ayudará. El que solamente quita lo que se ve y no arranca la raíz, poco aprovechará. Antes tornarán a él más presto las tentaciones y se hallará peor. Poco a poco, con paciencia y buen ánimo, vencerás, con el favor divino, mejor que no con tu propio conato y fatiga. Toma muchas veces consejo en la tentación, y no seas desabrido con el que está tentado, antes procura consolarle como tú lo quisieras para ti. Resistir al principio. El principio de toda tentación es la inconstancia del ánimo y la poca confianza en Dios. Porque como la nave sin timón la llevan a una y otra parte las olas, así el hombre descuidado y que desiste de su propósito es tentado de diversas maneras. El fuego prueba al hierro y la tentación prueba al hombre justo. Muchas veces no sabemos lo que podemos, mas la tentación descubre lo que somos. Debemos, pues, velar principalmente al venir la tentación, porque entonces más fácilmente es vencido el enemigo, cuando no le dejamos pasar de la puerta del alma, y se le resiste al umbral luego que toca. Procura atajar al principio el mal, porque si llega a echar raíz, tarde se cura. Ovidio, Remet, II, 91.
Porque primeramente se ofrece al ánimo solo el pensamiento sencillo, después la importuna imaginación, luego el deleite y el torpe movimiento, y por último el consentimiento. Y así se entra poco a poco, lentamente, se entra el maligno, el enemigo, y se apodera de todo por no resistirle al principio. Y cuando más tiempo fuere uno perezoso en resistir, tanto se hace cada día más débil y el enemigo contra él más fuerte. Continuidad de la tentación. Algunos padecen graves tentaciones al principio de su conversión y otros al fin, pero otros son molestados casi por toda la vida. Algunos son tentados blandamente, según la sabiduría y el juicio de la divina providencia, que mide el estado y los méritos de los hombres y todo lo tiene ordenado para la salvación de sus escogidos. Rogar a Dios. Por eso, no debemos desconfiar cuando somos tentados, sino antes rogar a Dios con mayor fervor, que sea servido de ayudarnos en toda tribulación, el cual, sin duda, según el dicho de San Pablo, nos dará el auxilio junto con la tentación, para que la podamos resistir. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Humillemos pues nuestras almas bajo la mano de Dios en toda tribulación y tentación, porque Él salvará y engrandecerá los humildes de espíritu. Salmo 33, versículo 19. Humildad en las tentaciones. En las tentaciones y adversidades se ve cuánto uno ha aprovechado, y en ellas consiste el mayor merecimiento y se conoce mejor la virtud. No es mucho ser un hombre devoto y fervoroso cuando no siente pesadumbre, mas si en el tiempo de la adversidad se sufre con paciencia, esperanza, es de gran provecho. Algunos no se rinden a grandes tentaciones y son vencidos a menudo en las menores y comunes, para que, humillados, nunca confíen de sí cosas grandes, siendo débiles en las pequeñas. Capítulo 14. ¿Cómo se deben evitar los juicios temerarios? No juzguéis a los demás. Pon los ojos en ti mismo y guárdate de juzgar las obras ajenas. En juzgar a otro se ocupa uno en vano, yerra muchas veces y peca fácilmente, mas juzgando y examinándose a sí mismo, se emplea siempre con buen fruto. Muchas veces juzgamos de las cosas según el gusto o disgusto que nos causan, pues fácilmente perdemos el verdadero juicio de ellas por el amor propio. Si fuese Dios siempre el fin puramente de nuestro deseo, no nos turbaría tan pronto la contradicción de nuestra sensualidad. Evitar las discordias. Muchas veces tenemos algo adentro escondido, o nos llega desde afuera, y ésta nos lleva tras de sí. Muchos buscan secretamente su propia comodidad en las obras que hacen, y son necios que no lo entienden. También les parece estar en cumplida paz cuando se hacen las cosas a su voluntad y gusto. Mas si de otra manera suceden, rápidamente se alteran y entristecen. Por la diversidad de los pareceres y opiniones, muchas veces se levantan discordias entre los amigos y vecinos, entre los religiosos y devotos. Dios te ayudará. La costumbre antigua con dificultad se quita, y ninguno deja de buena gana su propio parecer. Si en tu razón e industria te apoyas más que en la virtud de la sujeción a Cristo, tarde y pocas veces serás ilustrado, porque quiere Dios que nos sujetemos a Él perfectamente y que prescindamos de toda razón, inflamados de su amor. Capítulo 15. De las obras hechas por caridad. No obres el mal. No se debe hacer lo que es malo por ninguna cosa del mundo,
ni por amor de alguno, mas por el provecho de quien lo hubiere menester. Alguna vez se puede interrumpir la buena obra, o también emprender otra más perfecta. De esta suerte no se deja de obrar bien, sino que se muda en mejor. La obra exterior sin caridad no aprovecha, pero lo que se hace por caridad, por poco y despreciable que sea, se hace todo fructuoso, pues ciertamente más mira Dios al corazón que a la obra que se hace. Practica el bien. Mucho hace el que mucho ama. Bien hace el que sirve más al bien común que a su propia voluntad. Muchas veces parece caridad lo que más es amor propio, porque la inclinación de la naturaleza, la propia voluntad, la esperanza de la recompensa, el gusto de la comodidad, rara vez nos abandonan. Hazlo todo por Dios. El que tiene verdadera y perfecta caridad en ninguna cosa se busca a sí mismo, sino que desea que Dios sea glorificado en todas. De nadie tiene envidia porque no ama gusto alguno particular, ni se quiere gozar en sí, mas desea sobre todas las cosas gozar de Dios. A nadie atribuye ningún bien, mas refiérelo todo a Dios, del cual, como de fuente, manan todas las cosas, en el que finalmente todos los santos descansan con perfecto gozo. Oh, quien tuviese una centella de verdadera caridad, por cierto que sentiría estar todas las cosas llenas de vanidad. Capítulo 18. El ejemplo de los santos. Consideremos los inolvidables ejemplos de los santos, en quienes brilló la verdadera perfección y el espíritu religioso, y veremos cuán poco, mejor dicho, casi nada es lo que hacemos por santificarnos. Ah, qué poco vale nuestra vida de santidad comparada con la de ellos. Aquellos santos, aquellos amigos de Cristo, sirvieron al Señor sufriendo con paciencia el hambre y la sed, el frío y la pobreza de los vestidos, ayunando y pasando muchas horas de la noche en oraciones y santas meditaciones, aguantando con alegría las persecuciones y las humillaciones. El apóstol Pablo dice: Fui azotado y apedreado. He sufrido trabajo y fatiga, noches sin dormir muchas veces, hambre y sed, muchos días sin comer, frío y pobreza de vestidos, y me siento lleno de gozo en medio de mis tribulaciones. 2 Corintios capítulo 11. Y he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé andar escaso. Estoy acostumbrado a la privación, y todo lo puedo en aquel que me fortalece. Filipenses capítulo 4. Oh, cuántas y cuán terribles tribulaciones y aflicciones sufrieron los apóstoles, los mártires, los santos varones, las vírgenes y santas mujeres, todos los que han querido seguir las huellas de Cristo. Ellos cumplieron la exigencia del Señor. El que sacrifica su vida por mí, la salvará. San Mateo, capítulo 10, versículo 39. Oh, qué vida tan mortificada y sacrificada llevaban los santos padres del desierto, qué largas y violentas tentaciones sufrían, con cuánta frecuencia los atacaba el demonio, qué frecuentes y fervorosas oraciones elevaban a Dios, qué rígida abstinencia observaban, qué gran celo y fervor tenían por el progreso espiritual, qué guerra tan encarnizada les hacían a sus vicios hasta dominarlos, qué pura y recta intención tenían de agradar a Dios. El único objeto de su intención era agradar a Dios. De día trabajaban, de noche se dedicaban largamente a la oración, pero aún durante el trabajo nunca dejaban de orar con la mente. Cumplían con el mandato de la Escritura. Sea que comáis, sea que bebáis,
o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Empleaban útilmente todo su tiempo. Cortas les parecían las horas para dedicarse a Dios, y por la gran alegría que en la contemplación sentían, hasta de comer se olvidaban. A todo renunciaban: riquezas, honores, amigos, familiares. De los bienes de este mundo se sabían independizar lo más posible. Se contentaban apenas con lo necesario para la vida, y les daba lástima gastar el tiempo cuidando el cuerpo. Eran pobres en bienes terrenales, pero riquísimos en gracia y virtudes. En lo material padecían escasez, pero en lo espiritual tenían abundancia de gracia y consuelos divinos. Para lo mundano eran unos extraños, para Dios eran amigos íntimos y estimados. Se estimaban en poco, eran humildes, y a los ojos del mundo parecían despreciables. Pero a los ojos de Dios eran muy estimados y amables. Vivían con verdadera humildad, procedían con sincera obediencia, se portaban con caridad y paciencia. Por eso progresaban continuamente en la vida espiritual y gozaban de gran favor con Dios. Los santos han de ser el modelo para todos los que quieren vivir piadosamente, y su ejemplo debería tener más fuerza para animarnos hacia la vida espiritual que el mal ejemplo de los malos para empujarnos hacia el relajamiento. Oh, qué grande era el fervor de todos los religiosos en los comienzos de su santa comunidad. Oh, qué devotos eran para orar, cuánto esmero tenían por progresar en la virtud, con qué austeridad y disciplina vivían, cuán respetuosos y obedientes eran para con los superiores que los dirigían. Los recuerdos de su vida atestiguan que fueron gente sana y perfecta, que combatieron valerosamente contra los ataques del mundo y pisotearon los engaños mundanales. Pero ahora ya se considera gran cosa que uno no obedezca gravemente a los reglamentos que le obligan y que acepte con paciencia las obligaciones que se comprometió a sobrellevar con alegría. Ah, qué tibieza, qué negligencia en nuestra vida de piedad. Qué pronto hemos decaído del primer fervor, y de puros tibios y cansados ya, hasta nos aburre la vida espiritual. Ojalá que no te adormezcas completamente en el progreso, en la virtud, tú que has visto tantos buenos ejemplos de personas fervorosas. Hoy, si escuchas la voz de Dios, no endurezcáis tu corazón. Salmo 94. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Reanima lo que en ti está a punto de morir, pues Dios no ha encontrado perfectas tus obras. Arrepiéntate, pues Él, el Señor, va a llegar de manera inesperada. El vencedor será revestido de blancas vestiduras. Su nombre estará escrito en el libro de la vida, y Jesucristo lo proclamará ante el Padre y sus ángeles. Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 18. El ejemplo de los santos. Consideremos los inolvidables ejemplos de los santos, en quienes brilló la verdadera perfección y el espíritu religioso, y veremos cuán poco, mejor dicho, casi nada es lo que hacemos por santificarnos. Ah, qué poco vale nuestra vida de santidad comparada con la de ellos. Aquellos santos, aquellos amigos de Cristo, sirvieron al Señor sufriendo con paciencia el hambre y la sed, el frío y la pobreza de los vestidos, ayunando y pasando muchas horas de la noche en oraciones y santas meditaciones, aguantando con alegría las persecuciones y las humillaciones. El apóstol Pablo dice:
Fui azotado y apedreado. He sufrido trabajo y fatiga, noches sin dormir muchas veces, hambre y sed, muchos días sin comer, frío y pobreza de vestidos, y me siento lleno de gozo en medio de mis tribulaciones. 2 Corintios capítulo 11. Y he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé andar escaso. Estoy acostumbrado a la privación, y todo lo puedo en aquel que me fortalece. Filipenses capítulo 4. Oh, cuántas y cuán terribles tribulaciones y aflicciones sufrieron los apóstoles, los mártires, los santos varones, las vírgenes y santas mujeres. Todos los que han querido seguir las huellas de Cristo, ellos cumplieron la exigencia del Señor. El que sacrifica su vida por mí, la salvará. San Mateo, capítulo 10, versículo 39. Oh, qué vida tan mortificada y sacrificada llevaban los santos padres del desierto, qué largas y violentas tentaciones sufrían, con cuánta frecuencia los atacaba el demonio, qué frecuentes y fervorosas oraciones elevaban a Dios, qué rígida abstinencia observaban, qué gran celo y fervor tenían por el progreso espiritual, qué guerra tan encarnizada les hacían a sus vicios hasta dominarlos, qué pura y recta intención tenían de agradar a Dios. El único objeto de su intención era agradar a Dios. De día trabajaban, de noche se dedicaban largamente a la oración, pero aún durante el trabajo nunca dejaban de orar con la mente. Cumplían con el mandato de la Escritura. Sea que comáis, sea que bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Empleaban útilmente todo su tiempo. Cortas les parecían las horas para dedicarse a Dios, y por la gran alegría que en la contemplación sentían, hasta de comer se olvidaban. A todo renunciaban: riquezas, honores, amigos, familiares. De los bienes de este mundo se sabían independizar lo más posible. Se contentaban apenas con lo necesario para la vida, y les daba lástima gastar el tiempo cuidando el cuerpo. Eran pobres en bienes terrenales, pero riquísimos en gracia y virtudes. En lo material padecían escasez, pero en lo espiritual tenían abundancia de gracia y consuelos divinos. Para lo mundano eran unos extraños, para Dios eran amigos íntimos y estimados. Se estimaban en poco, eran humildes y a los ojos del mundo parecían despreciables, pero a los ojos de Dios eran muy estimados y amables. Vivían con verdadera humildad, procedían con sincera obediencia, se portaban con caridad y paciencia. Por eso progresaban continuamente en la vida espiritual y gozaban de gran favor con Dios. Los santos han de ser el modelo para todos los que quieren vivir piadosamente, y su ejemplo debería tener más fuerza para animarnos hacia la vida espiritual que el mal ejemplo de los malos para empujarnos hacia el relajamiento. Oh, qué grande era el fervor de todos los religiosos en los comienzos de su santa comunidad. Oh, qué devotos eran para orar, cuánto esmero tenían por progresar en la virtud, con qué austeridad y disciplina vivían, cuán respetuosos y obedientes eran para con los superiores que los dirigían. Los recuerdos de su vida atestiguan que fueron gente sana y perfecta, que combatieron valerosamente contra los ataques del mundo y pisotearon los engaños mundanales. Pero ahora ya se considera gran cosa que uno no obedezca gravemente a los reglamentos que le obligan
y que acepte con paciencia las obligaciones que se comprometió a sobrellevar con alegría. ¡Ah! ¡Qué tibieza! ¡Qué negligencia en nuestra vida de piedad! ¡Qué pronto hemos decaído del primer fervor y de puros tibios y cansados ya hasta nos aburre la vida espiritual! Ojalá que no te adormezcas completamente en el progreso, en la virtud, tú que has visto tantos buenos ejemplos de personas fervorosas. Hoy, si escuchas la voz de Dios, no endurezcáis tu corazón. Salmo 94. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Reanima lo que en ti está a punto de morir, pues Dios no ha encontrado perfectas tus obras. Arrepiéntate, pues Él, el Señor, va a llegar de manera inesperada. El vencedor será revestido de blancas vestiduras. Su nombre estará escrito en el libro de la vida, y Jesucristo lo proclamará ante el Padre y sus ángeles. Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 18. El ejemplo de los santos. Consideremos los inolvidables ejemplos de los santos, en quienes brilló la verdadera perfección y el espíritu religioso, y veremos cuán poco, mejor dicho, casi nada es lo que hacemos por santificarnos. ¡Ah! ¡Qué poco vale nuestra vida de santidad comparada con la de ellos! Aquellos santos, aquellos amigos de Cristo, sirvieron al Señor sufriendo con paciencia el hambre y la sed, el frío y la pobreza de los vestidos, ayunando y pasando muchas horas de la noche en oraciones y santas meditaciones, aguantando con alegría las persecuciones y las humillaciones. El apóstol Pablo dice: Fui azotado y apedreado. He sufrido trabajo y fatiga, noches sin dormir muchas veces, hambre y sed, muchos días sin comer, frío y pobreza de vestidos, y me siento lleno de gozo en medio de mis tribulaciones. 2 Corintios capítulo 11. Y he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé andar escaso. Estoy acostumbrado a la privación, y todo lo puedo en aquel que me fortalece. Filipenses capítulo 4. Oh, cuántas y cuán terribles tribulaciones y aflicciones sufrieron los apóstoles, los mártires, los santos varones, las vírgenes y santas mujeres, todos los que han querido seguir las huellas de Cristo. Ellos cumplieron la exigencia del Señor. El que sacrifica su vida por mí, la salvará. San Mateo, capítulo 10, versículo 39. Oh, qué vida tan mortificada y sacrificada llevaban los santos padres del desierto. Qué largas y violentas tentaciones sufrían. Con cuánta frecuencia los atacaba el demonio. Qué frecuentes y fervorosas oraciones elevaban a Dios. Qué rígida abstinencia observaban. Qué gran celo y fervor tenían por el progreso espiritual. Qué guerra tan encarnizada les hacían a sus vicios hasta dominarlos. Qué pura y recta intención tenían de agradar a Dios. El único objeto de su intención era agradar a Dios. De día trabajaban, de noche se dedicaban largamente a la oración, pero aún durante el trabajo nunca dejaban de orar con la mente. Cumplían con el mandato de la Escritura. Sea que comáis, sea que bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses, capítulo 4, versículo 2.
Empleaban útilmente todo su tiempo. Cortas les parecían las horas para dedicarse a Dios, y por la gran alegría que en la contemplación sentían, hasta de comer se olvidaban. A todo renunciaban: riquezas, honores, amigos, familiares. De los bienes de este mundo se sabían independizar lo más posible. Se contentaban apenas con lo necesario para la vida, y les daba lástima gastar el tiempo cuidando el cuerpo. Eran pobres en bienes terrenales, pero riquísimos en gracia y virtudes. En lo material padecían escasez, pero en lo espiritual tenían abundancia de gracia y consuelos divinos. Para lo mundano eran unos extraños. Para Dios eran amigos íntimos y estimados. Se estimaban en poco, eran humildes, y a los ojos del mundo parecían despreciables. Pero a los ojos de Dios eran muy estimados y amables. Vivían con verdadera humildad, procedían con sincera obediencia, se portaban con caridad y paciencia. Por eso progresaban continuamente en la vida espiritual y gozaban de gran favor con Dios. Los santos han de ser el modelo para todos los que quieren vivir piadosamente, y su ejemplo debería tener más fuerza para animarnos hacia la vida espiritual que el mal ejemplo de los malos para empujarnos hacia el relajamiento. Oh, qué grande era el fervor de todos los religiosos en los comienzos de su santa comunidad. Oh, qué devotos eran para orar, cuánto esmero tenían por progresar en la virtud, con qué austeridad y disciplina vivían, cuán respetuosos y obedientes eran para con los superiores que los dirigían. Los recuerdos de su vida atestiguan que fueron gente sana y perfecta, que combatieron valerosamente contra los ataques del mundo y pisotearon los engaños mundanales. Pero ahora ya se considera gran cosa que uno no obedezca gravemente a los reglamentos que le obligan y que acepte con paciencia las obligaciones que se comprometió a sobrellevar con alegría. ¡Ah, qué tibieza, qué negligencia en nuestra vida de piedad! ¡Qué pronto hemos decaído del primer fervor, y de puros tibios y cansados ya, hasta nos aburre la vida espiritual! Ojalá que no te adormezcas completamente en el progreso, en la virtud, tú que has visto tantos buenos ejemplos de personas fervorosas. Hoy, si escuchas la voz de Dios, no endurezcáis tu corazón. Salmo 94. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Reanima lo que en ti está a punto de morir, pues Dios no ha encontrado perfectas tus obras. Arrepiéntate, pues Él, el Señor, va a llegar de manera inesperada. El vencedor será revestido de blancas vestiduras. Su nombre estará escrito en el libro de la vida, y Jesucristo lo proclamará ante el Padre y sus ángeles. Apocalipsis capítulo 3.